García, soy consultora de moda y colaboro con Slow Fashion en su blog. Y esta tarde me toca presentar a la marca Delana. Y bueno, aquí está Javier, que además tuve el placer de conocerles a raíz de un artículo que yo escribí, el primero que hice de Walmart, y me contestaron y fue interesante porque luego ya conocí vuestro trabajo. Bueno, Javier es socio cofundador junto a Esther Chamorro de Delana. Es una empresa que trabaja en la recuperación del valor de la lana, de posicionarla, es la recuperación y posicionarla donde se merece. Para ello han hecho pues, un proceso de investigación de lo que significa la lana en España y las propiedades y el impacto en la vida y en la forma de entender la moda y el mundo, ¿no? A través de esto. Ahora han hecho también, han profundizado conociendo un poco la realidad de la ganadería ovina española, su problemática y cómo mejorar y ayudarles y beneficiarles en el camino. También ponen como máximo de calidad en lo que es su marca la transhumancia y la crianza en extensivo. Conocer el proceso de cerca, todos los pasos de transformación y todo lo que es los 4 pasos de lavado, teñido, hilado y confección, así como revitalizar la industria tradicional existente a través de la implantación de procesos de eficiencia energética y sostenibilidad. Y hablan de unos hitos que ya han conseguido, como es la producción de hilatura y prendas de lana, de lana 100% merino, muy autóctona, solo territorio español, se llama Made in Spain. Y además también ha garantizado el control absoluto de la trazabilidad y la certificación a través del Ministerio de Agricultura y de Medio Ambiente con la Asociación Nacional de Criaderos de Ganado Marino. Pues buenas tardes, Javier. Empieza tú a hablar de tu propia marca. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa, por la presentación. Muchas gracias también a la organización de las jornadas y en especial a Gema por ofrecernos la oportunidad de estar aquí presentando lo que es esta materia prima, la lana, de tanta trascendencia en nuestra historia, en la historia de nuestro país, y que tantos beneficios tiene tanto en la sociedad como en la cultura como en el medio ambiente. Desde esta presentación que vamos a... Pues está aquí, vale. Desde esta presentación queremos hacer una visión global de lo que es el ciclo de vida de la lana y sobre todo hacernos una idea de los beneficios y de las posibles mejoras que tiene esta fibra dentro de nuestro país, ¿no? En Delana trabajamos con lana merino, como bien ha dicho Teresa, de 100% autóctona. Y bueno, pues ahora más que nada presentaros todo esto que os he adelantado. Aquí podéis ver pues lo que es la estructura de la fibra de la lana. La lana es una fibra de origen animal, es el pelo que recubre a las ovejas. Está formada por un montón de fibras que sobre todo son proteínas de la queratina. Y por fuera podéis ver que en este extremo hay unas escamas que luego tienen una propiedad y una aplicación muy interesante. Dentro de las propiedades y las características más interesantes de lo que es la industria textil, pues podemos hablar de que la fibra de la lana tiene una flexibilidad que alcanza hasta 20.000 dobleces antes de que se rompa, en comparación con otras lanas, como otras materias, como puede ser la seda, que aguanta 2.000 veces, una elasticidad del 50% cuando está en seco y en mojado un 30%, la voluminosidad, que es el poder de recuperación que tiene, y la forma más gráfica de ver esta característica es, si nos imaginamos una alfombra de lana en el suelo y la pisamos, al levantar el pie podemos ver si esa alfombra recupera su volumen normal, ¿no? Las lanas españolas son las que más voluminosidad tienen, más poder de recuperación, y por eso en otros países que lo saben muy bien mezclan lana española con otras lanas para hacer este tipo de alfombras o de o moquetas
adquiriendo esta característica de nuestra lana. La lana también tiene un poder de higrocopicidad, Aguanta un 30% de su peso mojado sin dar una sensación de humedad. Aísla del frío y del calor. La capacidad de afieltrado, que es lo que comentaba antes de las escamas, que es la que permite hacer dentro de la moda tejidos no tejidos. Purifica el aire, tiene una alta protección contra rayos UVA, regula el sueño. Si dormimos con una manta de lana, por ejemplo, nos regula la temperatura del cuerpo y nos hace tener un sueño más reconfortante y más agradable. Y luego, por supuesto, que es renovable, porque mientras que haya ovejas hay lana, y que es biodegradable, porque se puede reincorporar a la tierra sin dejar ningún residuo eterno. Pero sobre todo las dos más importantes son la finura y la longitud. La finura es la medida del diámetro de la fibra, que se mide en micras. Las lanas merinas españolas están entre las 19 y las 24 micras, aunque hace mucho tiempo llegamos a las 18 y en otros países, como pueda ser Australia, alcanza las 14. Está sujetas a modificaciones como puede ser la edad. A edades más tempranas, corderos más pequeñitos tienen la finura muy pequeña. A medida que se van haciendo mayores van subiendo en esas micras, y en edades mayores pues bueno, vuelven también a su edad de infancia y empiezan a bajar las micras. El sexo también es importante, puesto que en los machos suelen tener mayor finura, y por supuesto la nutrición del clima son dos aspectos muy importantes que hacen que la fibra sea fuerte y pueda crecer de una forma aceptable. Como curiosidad, comentar que la picazón, que esa sensibilidad, ese sentimiento que nos produce la lana al ponérnoslo y que decimos que pica, pues técnicamente o científicamente está demostrado que pica cuando está por encima de las 30 micras, ¿no? La finura se asocia a la suavidad, cuanto más fino, más suave, y de ahí que a fibras con micras más pequeñas no nos dé esa sensación. También entra luego la sensibilidad de cada uno y de cada una, que evidentemente es muy respetable. Y luego la longitud, que es otra de los aspectos técnicos más importantes, que a la hora de hacer una hilatura de lana, la longitud es muy importante para crear un hilo consistente y duradero. Dentro de los usos que pueda tener la lana, pues podéis ver que hay gran variedad de usos y muy interesantes, pero creo que nos podemos centrar en varios, como pueden ser la arquitectura, en la que el aislamiento térmico y el aislamiento acústico son muy interesantes. En vestimenta, todos conocemos las prendas de lana, los jerseys, las bufandas, los trajes, que se hacen auténticas maravillas. Pero luego también me gustaría resaltar la técnica del fieltro húmedo. En España tenemos grandes diseñadoras que trabajan con esta técnica manual. Una de ellas es Begoña Ordaz, que además está trabajando con Sibila y traen unas maravillas de creaciones. Y luego además en el showroom tenemos también a Svetlana con Fancy Ship, que os recomiendo que paséis a verla. Y luego, entrando un poco en el tema de la historia, de la problemática de la lana, tenemos que decir que la lana es indisociable a nuestra historia. Nuestra cultura se ha nutrido de todo lo que ha sido la lana, de todo el patrimonio material e inmaterial que ha ido dejando a lo largo de los años, y del beneficio ambiental que ha ido creando pues el proceso de obtención de la lana. España ha sido una potencia, o fue una potencia a nivel mundial. Fuimos cuna de la lana merino. De aquí salieron las ovejas al resto de los continentes. Ahora ellos han mejorado la raza y hemos tenido mejores lanas, pero el origen es nuestro. Todo empezó un poquito más o menos cuando Alfonso X el Sabio constituyó en 1273 el Concejo de la Mesta. Es como un gremio, como un sindicato de pastores, o era un sindicato de pastores al que les concedió grandes poderes y privilegios para precisamente eso, hacer una gran labor de gestión de las ovejas y el trabajo con la lana.
En su momento de mayor esplendor pudimos tener hasta 5 millones de ovejas en nuestro país y es que toda Europa, entre los siglos XVI y XVII, tejía con nuestra lana. Por otro lado, pues bueno, los reyes católicos crearon ese monopolio de la lana, pero también lo dejaron escapar cuando empezamos a tener los problemas de guerras, tuvimos que empezar a pagar indemnizaciones en estas guerras, por ejemplo, en la paz en el Tratado de Basilea, dimos a los franceses 5.000 ovejas y 500 carneros. Más adelante, con la invasión napoleónica, también fue cuando empezaron a salir muchas más de nuestras ovejas, y ahí es cuando empezó un poco el declive de este monopolio, de este imperio. Y además, con la entrada del algodón y las fibras sintéticas que revolucionaron el mundo de la moda, pues fue un poquito la puntilla a la lana, ¿no? En ese momento los ganaderos y los pastores vieron que la lana no daba tanta riqueza y empezaron a virar el manejo y el criado de estas ovejas para producir leche y para producir carne. Hasta tal punto de que ahora en la actualidad la lana está considerada un subproducto, un desecho prácticamente. ¿Por qué? Pues porque a los ganaderos les resulta muy complicado manejar grandes cantidades de lana de sus ovejas. En muchos casos la tiran, incluso en muchos casos la queman. Esto no lo podéis decir porque está prohibido, pero en el mejor de los casos la regalan. Y el problema que tienen económico es que esquilar a una oveja les sale más caro que el precio que reciben por la lana, ¿no? Entonces, en nuestro país hemos empezado a decaer en calidad de la lana. Luego comentar también que si antes, en su momento, cuando éramos grandes exportadores de lana, más del 70% de la lana se iba afuera y solo el 30% se quedaba aquí y lo transformábamos aquí con esa pequeña inversión que no querían ver esa inversión en el futuro de transformarlo aquí, pues no hemos cambiado prácticamente nada. Ahora mismo exportamos más del 70% también de nuestra lana sucia, sin transformar, se va a China y solo queda un 30% de esta lana merina aquí que transformamos en la poca industria textil que nos queda. Si pasamos a hablar de temas de sostenibilidad, pues creo que es muy importante empezar hablando de que España y su cuenca mediterránea es uno de los 25 puntos más importantes en cuanto a biodiversidad del mundo, porque tiene el 50% de los hábitats de protección prioritario, 80.000 taxones, casi el 50% de las especies de Europa. Albergamos el 20% de los territorios de pradera y pastizales que son hábitat prioritario de conservación de la Red Natura 2000, además de todas las dehesas que tenemos en el suroeste de nuestro país. Por lo tanto, la ganadería extensiva y la transhumancia, que es de donde viene la mejor lana de España, se encarga de varias cosas, entre otras, se encarga de varias cosas, y una de ellas es de mantener los pastos, la alta montaña, las dehesas, las rastrojeras. La transhumancia a su labor tiene asociada 125.000 kilómetros de correderos naturales, 420.000 hectáreas de espacio de superficie transitable y de dominio público. Y estos son las vías pecuarias donde transitaban nuestras ovejas, las autopistas que cogían para moverse del sur de nuestro país al norte en busca de sus pastos y sus mejores climas. Y son auténticos corredores ecológicos que conectan hábitats, que fomentan el intercambio genético y mitigan la pérdida de biodiversidad. A estas dos prácticas ganaderas se les asocian 3 servicios muy beneficiosos para la sociedad y el medio ambiente. Uno son servicios de regulación, pues limpieza del monte, reduciendo la degradación del suelo, favoreciendo la disponibilidad de agua, previniendo los incendios y esta labor, que muchas veces ahora se dice que son ovejas bombero, tiene una gran labor de reducción de costes de mantenimiento y de no uso de maquinaria pesada y de combustible. El mantenimiento de estos pastos
pues es muy importante y hay que decir que son los mayores sumideros de CO2 que tenemos, incluso más que los bosques. El mantenimiento se hace a través del abonado y el estiércol de las ovejas. Y luego, evidentemente, son una gran herramienta contra el cambio climático y la desertificación. Antes se me olvidó comentar, cuando hablaba aquí de las vías pecuarias, que las ovejas en sus movimientos migratorios en búsqueda de pastos y de buen tiempo, lo que hacen es transportar en su lana las semillas e insectos incluso, y además van abonando el terreno, que es lo que favorece el mantenimiento de estos pastos. Hay un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid que dice que en un tránsito de ovejas, de un rebaño de 1.500 ovejas desde el sur hasta los picos de Europa, pueden mover 5.000 semillas por cabeza y por día y abonar entre todas ellas hasta producir 4 toneladas de estiércol. En cuanto a los servicios culturales, podemos decir que nos han dejado, la transhumancia, la ganadería extensiva nos ha dejado un rico legado en cuanto a patrimonio etnográfico y antropológico. La transhumancia tiene una vida de más de 6.000 años de antigüedad, en la que el saber se ha ido transmitiendo de generación en generación, en cuanto a plantas medicinales para cuidar a las ovejas, para cuidarse los pastores mismos y transmitirlo luego en sus medios rurales, el conocimiento del clima, el conocimiento de otras especies. Y además ahora también tenemos asociado un turismo nacional e internacional muy interesante alrededor de estas prácticas. Otro de los servicios es el de abastecimiento. Productos que provienen de la oveja, pues desde la leche a la carne, a la lana, el estiércol, las pieles, son productos de alta calidad. Y además son unos elementos de cohesión social y de favorecer la persistencia de la gente en nuestros medios rurales que bueno, ahora mismo están siendo despoblados a un ritmo desconcertante. Y si comparamos la producción en ganadería extensiva y con la ganadería o la producción industrial intensiva, podemos decir que estas dos prácticas son la manera más ética del manejo del ganado, que tiene una vida en semilibertad, al aire libre, que se respeta sus crecimientos y sus condiciones de especie, que satisfacen sus necesidades como animales gregarios, sus jerarquías y establecen sus familias y no tienen casi dependencia de fármacos o de aportes alimenticios o de hormonaciones como pueda haber en la industria intensiva. Luego creíamos conveniente que es muy importante comentar varias prácticas o manejos que se produce al ganado porque están bastante en el candelero y son algo críticos. Hablamos del mulesing, que aquí en España no se da. Es una práctica que se da sobre todo casi y únicamente en Australia, que tienen un gran problema con la mosca de la lana, que anida entre sus pliegues en el lomo y les produce una enfermedad que es la miasis. Entonces, creo que es mejor que deje esta práctica para que investiguéis, porque es bastante cruenta, pero aquí desde luego que no se da. Dentro de, por ejemplo, el marcado del ganado, antes se hacía con hierros a fuego que se marcaban en el lomo de la oveja, ahora se utilizan en sprays con pinturas al agua, que se van con el lavado. En cuanto al esquilado de las ovejas, pues a las ovejas hay que esquilarlas, sobre todo por salud, porque son animales en estas prácticas que viven prácticamente 2 primaveras y 2 veranos. Entonces, las condiciones climatológicas son de mucho calor y no podemos permitir que las bacterias críen dentro, las bacterias anaerobias les produzcan enfermedades en su lana o en su piel. También es muy interesante comentar que si no se las esquila, a la oveja le pica la lana. Entonces hay veces que se dispersan, se apartan del rebaño, se tiran al suelo, se empiezan a lamer la lana, a colocarse la lana porque le pica, y ahí es cuando tenemos a los depredadores, como pueda ser el lobo o los buitres, que aprovechan esos momentos de descuido y de indefensión. Y luego que la lana no se desprende sola.
Si hablamos de procesos de transformación, pues hay que decir que el lavado de la lana es uno de los más críticos, tanto por consumo de agua, por consumo de electricidad y la gestión de los residuos, pero hay empresas que trabajan bien estos puntos críticos y van buscando una mejora, van buscando una eficiencia en los recursos, ¿no? El lavadero de Béjar, que es con el que nosotros trabajamos, ha conseguido reducir su consumo de agua a 8 litros por kilo de lana, cuando en otros lavaderos está entre 15 o 60, dependiendo de su efectividad. Consiguen separar la lanolina con una nueva planta de tratamiento que han instaurado. El ahorro energético tiene un ciclo combinado de generación de gas y electricidad, con lo que permite aprovechar el calor para todos sus procesos y ahorran hasta 2 kilovatios a la hora de potencia. Y luego, además, comentar un proyecto, el WDS, de un consorcio de empresas catalanas, a través de un proyecto europeo LIFE, que ha conseguido desarrollar e innovar en esta técnica un ciclo cerrado de lavado de agua, de lavado de lana, con el que consiguen recuperar el 95% de la lanolina, 100% de restos de polvo y vegetales para uso agrícola, reducción del 75% del consumo de agua y entre el 75 y el 100 de químicos y detergentes. El resto de procesos, pues la hilatura. La hilatura sobre todo consume electricidad, pero si hablamos de procesos críticos, pues podemos hablar de los tratamientos previos o los acabados. El carbonizado, pues es un proceso en el que se terminan de eliminar las impurezas de la lana, que se trabaja con ácido sulfúrico. El blanqueado es la decoloración previa para conseguir un mejor tinte, que se trabaja con cloro. Los tintes y las estampaciones, que yo creo que estamos aquí, sabemos perfectamente el problema que hay. El Easy Care y el Superwash, que son dos acabados para que nos olvidemos de que las prendas de lana hay que cuidarlas y las metamos a la lavadora sin ningún problema y las pongamos a secar como una prenda normal. Se trabajan es un proceso en el que eliminan las escamas de la lana para que no afieltre y no se encoja esa lana. Y luego ya pues también hay tratamientos como hidrófugos, antiadherentes, ignífugos, bactericidas y fungicidas, que por ejemplo hace poco Greenpeace sacó una investigación en la que decía que la ropa de montaña, la ropa técnica de montaña no solo puede hacer daño a nuestra salud al llevarla puesta encima, sino que además perjudica el medio ambiente, porque muchos de estos procesos pues van soltando químicos. Pero bueno, como decíamos, no todo es negativo, hay cosas muy positivas, la investigación es muy necesaria, la innovación también, y ahora mismo muchos de estos procesos sabemos perfectamente que se pueden hacer de otra manera, incluso ya hay grandes certificadoras como GOTS certificando que estos procesos se hacen de otra manera. Y bueno, yo creo que os he dado ya unas pinceladas muy interesantes para poner en la balanza los pros y los contras de lo que es esta materia prima, para que podamos analizar el ciclo de vida de la lana y que tengamos otro punto de vista de la lana de nuestro país, que es única y que bueno, pues podemos valorarla ahora con cierta independencia de otras informaciones. Y bueno, para terminar, comentaros, como bien ha dicho Teresa, que somos una empresa, Esther Chamorro, que está ahí, con la que trabajamos y nos dedicamos a recuperar el alto valor de la lana. Nuestro primer hito ha sido lanzar nuestra primera hilatura de lana merino 100%. La lana blanca viene de Córdoba, la lana merina negra viene de Badajoz, de una ganadería que crían dehesas certificadas a las ovejas. Trabajamos con una trazabilidad completa, como os vengo diciendo, y con un sello marcado, un marcado sello territorial, ¿no? Y luego, pues, evidentemente no tenemos nuestras fábricas. Nos encantaría tener unas grandes fábricas para controlar otros procesos como hacen nuestros amigos del Naturalista, pero tenemos el orgullo de poder trabajar todo nuestro proceso de principio a fin con la materia prima y con la industria textil que queda en nuestro país, desde el lavado al hilado y algunos de los más que acabados, pues ponemos bonitos los hilos, y luego cuando confeccionamos nuestras prendas lo hacemos también con la artesanía, sobre todo la artesanía textil que queda en nuestro país. Y bueno, pues tenemos género de punto, hilatura y producción para tricotosa industrial, trabajamos la artesanía y ofrecemos servicios a terceros. Muchísimas gracias y espero que os haya gustado.